Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Frontera Anómala, un programa del podcast del Águila en el que el Chapis, que no vino, y el Edgar Alonso les hablaremos de historias paranormales, historias de fantasmas, historias fuera de lo normal, historias de vagabundos, Edgar, de todo. Hablando de vagabundos, hoy no vino el Chapis. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sido del buen Chapis? Chingado, Saludo Chapis. al buen Chapis. Si alguien ha visto Chapis en la edición, aquí voy a poner una foto de él, de Se Busca, damos una recompensa. Nomás no le pongas tanto filtro porque luego no lo van a reconocer. También, por cierto, Angelito y Oscarito dijeron que iban a venir de público, iban a venir a reírse para no tener ya las risas grabadas que tenemos que poner siempre. Pues yo creo que andan con el Chapis porque yo no los veo aquí. Se me hace que se fueron ellos a otro lado. Pero bueno, muy contento de estar otra vez con ustedes en este nuevo capítulo. Y por cierto, Adrián, tenemos un invitado el día de hoy que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Así es, Edgar. Primero que nada, gracias, Edgar, por estar aquí con nosotros. Déjenme les presento al hielito en el vaso que enfría tu Coca-Cola, Edgar Alonso. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias. La cerveza indio en esta peda llamada el podcast del Águila. Bueno, y el día de hoy, patrocínanos, indio. Como decías, tenemos a un invitado que no nos merecemos. Una persona que sobrepasa por mucho el IQ de todo el podcast junto. El maestro, Francisco Javier Luébano. Bienvenido, maestro. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Me dejó gracias, hablarle gracias. de usted. Digo, Gracias. de tú. Gracias. No importa. Estoy muy contento de estar en esta invitación que me han hecho para este grupo, en el cual se trata pues de manifestarles, ¿verdad? De alguna forma vivencias que han acaecido tanto aquí en la región, en la frontera, como en otras partes de México. Sí. Y yo les comentaba, todo se dio, ¿verdad? Porque yo soy maestro, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y ahí tuve oportunidad de contactar aquí al amigo en un taller que se les impartió sobre temas de investigación. Y yo les hacía un comentario sobre los orígenes que tenía y de por qué me hice historiador. Yo soy licenciado en Historia por la UACJ y tengo una maestría en Comunicación también por parte de la UACH. Y últimamente, ¿verdad? En este año terminé mi doctorado en investigación. Okay. Y eso me ha mantenido a mí muy de cerca, siempre leyendo y empapándome y escuchando historias de todas las personas y de todos los temas, ¿verdad? Habidos y por haber. La historia tiene esa magia, ¿no? Que es muy vasta. Sí. Como lo comentábamos el podcast pasado, ¿verdad? Que también vino alguien muy preparado. Saludos, Ángel. Todo este tipo de historias que están fuera de la realidad no son exclusivas de gente con poca preparación académica, como luego dicen, es que tú crees eso porque es primaria trunca, ¿no? No, aquí hemos visto que vienen gente muy preparada que no necesariamente es gente que es fácil de influenciar. Aquí el doctor, el profesor, pues ya nos contaba un poquito de él, ¿verdad? Que es licenciado, tiene su licenciatura en Historia, es maestro en Comunicación, su doctorado, candidato a doctorado. En investigación. Él nos dio los módulos de... No es un egresado de la Universidad Cultural como yo, Edgar. Pueden notar un saludo para los compañeros de la Universidad Cultural, por cierto. ¿También es maestro de ahí? No, conozco a muchas personas ahí. Pues yo soy estudiante de ahí. Entonces, pues un saludo también. Un saludo para todos los colegas. Sí, a Denise Maltos, que me regañó por no mandarle saludos. Pero bueno, o sea, aquí ya se ve el perfil de nuestro invitado y nuestro amigo Francisco Javier. Le digo Francisco Javier porque como Chapis también es Javier, no quiero que haya ahí un celos. Chapis es muy celoso. Pero ahorita mencionaba algo muy interesante. Mencionabas algo muy interesante. La historia. La historia la cuentan, o sea, ahora sí que como la vivieron, ¿no? O sea, es La historia como narrativa. Como narrativa. Pero, por ejemplo, hay partes que siempre son verdad, hay partes que son ficción, pero lo interesante es de que de algún lado nace. El otro día hablábamos, no sé si era Ángel o Edgar. Sí, no, adelante. No, Era
O sea, que dices, a veces, por ejemplo, dicen, ¿de dónde sacan inspiración para películas de terror o para películas de ciencia ficción? Dices, es que de algún lado nace. O sea, será ficción mitad, será verdad mitad, pero ¿de dónde sale? Bueno, es importante ese tema que estás diciendo porque precisamente de ahí surge mi interés por la historia. En mi casa siempre fueron cinéfilos, toda la familia. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, estuvimos siempre muy cerca a este tipo de cosas. Vengo de una familia de Zacatecas donde esto se daba a cada momento, ¿no? Todo este tipo de temáticas, vamos a llamarle así, sobrenaturales, ¿eh? Ok. Y una cosa importante es que a mí de niño me toca ver una película de un productor de apellido Taboada, que él fue uno de los máximos exponentes en el cine de terror en México. Tal vez el nombre de Taboada no nos suene, pero ya cuando hablamos de Hasta el viento tiene miedo, cuando hablamos de el más negro que la noche, El libro de piedra. Ay, esa película El libro yo de todavía es piedra. hora que tengo pesadillas. A mí de niño me traumó. Es tan interesante esa parte de donde esta niña hacía ciertos conjuros y manejaba ciertos elementos para estar en contacto con unas dimensiones que nosotros vemos como muy desconocidas en el caso de nosotros, porque no estamos ahí. Pero ella tenía esas, creo que es una posibilidad que tienen ciertos cuerpos y ciertas personas de entablar unas comunicaciones más allá de lo que nosotros vemos. Ahorita estamos entrando en la temática, ¿no? Una cosa que me parecía muy interesante es que ese niño, porque también en esta parte de la historia y de la investigación, suena interesante cuando se mezclan o se entrelazan disciplinas o terrenos tan disímbolos, vamos a llamarle así, como la ciencia y las creencias, ¿no? Ok. La ciencia y la superstición incluso. Porque en el caso de esta niña, ella tenía un amigo imaginario, que al final se ve que no era imaginario, no era algo que la niña se imaginaba, sino que era un ente real, en presencia, ¿no? Que sí existía. Sí. Pero no existía como nosotros tal cual, sino que era una especie de aparición. Cuando la niña juega con estos elementos y hace estos símbolos, y el papá, ¿verdad?, que no tiene un buen canal con esta criatura, con esta muchachita, decide llevarle esto a alguien experto, se lo lleva precisamente a un profesor universitario, ¿sí? Y cuando le enseña estos elementos y estos símbolos, Cuidado. cuando le enseña estos símbolos, dice el maestro, dice, pues en verdad dice, esto no dice nada, dice. Sí. Como tal no es nada, pero si estos símbolos los hubieran escrito, los hubieran grabado en el siglo XVI, esta niña estaría ardiendo en la hoguera, dice. Sí. Y le dice el papá, pues entonces dígame qué significan esos signos. Y le dice, no se lo puedo decir, ¿verdad? Desde ahí a mí me creó así una especie de conflicto interno, ¿verdad? Muy fuerte, porque me dio miedo a mí esa palabra, ¿no? Cuando le dice, no le puedo decir a usted qué es lo que dice ahí. Dice, y no se lo puedo decir porque lo que ella maneja ahí es precisamente una persona innombrable, que en los tiempos en que esta niña, está manejando ya esta simbología y todo ese, es algo que no nos explicamos de dónde esté sacando ya estas cosas. Ella juega con elementos como la tierra, el fuego, la sal. Entonces el coco, a ver, explíqueme, ¿cómo que la sal? Dices que la sal es un elemento que durante toda la historia ha servido para purificar. Recordemos, dice él, que en el Antiguo Testamento una mujer se convirtió en sal, ¿sí? Y el mismo Cristo decía, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Entonces ya está jugando ella con un elemento simbólico, ¿no? Me causó a mí mucho esto, por cuando veo yo esta película me causó de golpe algo y dije yo tengo que ir estudiando, tengo que ir aprendiendo, ir buscando estos temas porque me fascinan. Y de ahí salió como historiador mi fascinación hacia temas que la gente no cuenta, así le llamo yo, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, en el caso que usted ahorita nos está contando, que se trata de esta película, ¿verdad? Nosotros lo vemos como casos fuera de lo normal, o sea, fuera de lo que comúnmente ocurre. Sí. Sin embargo, hay historias, bueno, hay civilizaciones y pueblos que aún perduran, que aún continúan, pero que se desarrollan
en este tipo de historias en las cuales para ellos no es algo fuera de lo normal, sino que es algo que ocurre y que ocurre normalmente. Sí, y todavía hay algunos pueblos, si nos vamos por ejemplo a África o Australia, donde todavía hay estos grupos muy étnicos, ¿verdad? Que ellos manejan todo este tipo de prácticas y rituales. Y ellos lo hacen en su diario vivir. Hay un tema, por ejemplo, que a mí me da tanta risa nosotros tenemos una credencial que nos define como ciudadanos y con una mayoría de edad. Y esa mayoría de edad nos da a nosotros ciertas capacidades que a otros niños, otras personas que tienen una edad menor, no se las dan. El ir a votar, el entrar a algún antro, el ser mayor de edad, hacer ciertos trámites, que es la credencial del lector, ¿no? Sí. Ahí te dice que tienes 18 años y ya puedes hacer muchas cosas. Te puedes casar, puedes tener patrimonios, etcétera. En unas partes, en unas regiones de África, una mica no define tu participación dentro de una sociedad en el caso de ellos. Yo me había fijado en alguna ocasión donde se suben a un cedro, a un árbol alto, se amarran los testículos, un mecate, y se avientan tal cual. Y tensan el cordel, ¿verdad? Y caen. Una vez que cae la persona amarrado con ese, ya es mayor de edad. Entonces a él ya lo suman entre las pláticas, entre las charlas y las decisiones que toma la tribu. No me vuelvo y ya se puede casar. No me vuelvo a quejar. Yo mejor saco cita en el INE. No me vuelvo a quejar de las citas del INE. INE, discúlpame, Vamos a todo ese defender tiempo el fui un INE tonto. porque... Hay que defender al INE. Es a lo que voy, ¿no? ¿Cómo va? El INE no se va. Y no quiero hacer con esto un cauce político para nada. Sé que el tema es sobrenatural, pero sí había que comentárselos porque a ellos entonces lo que les define... No vayan a implementarlo, por favor. Por favor, no lo hagan. No, simplemente no vamos tan lejos. Los tarahumaras en la Sierra Tarahumara tienen en ciertas temporadas sus rituales. Uno de ellos es la danza para la lluvia, para tener una buena cosecha. Pero cuando se crea la colonia tarahumara aquí en Juárez, arriba de la Guadalajara, así es, ellos siguen teniendo sus danzas y sus rituales a ciertas temporadas. Me consta porque yo vivía ahí a un lado. Pero les comentaba una vez un periodista que estaba entrevistando a la gobernadora, porque tenían una gobernadora hace unos años, y decía, ¿por qué siguen danzando, haciendo la danza para la lluvia, para una buena cosecha, si aquí ni necesitan la lluvia ni cosechan nada? O sea, aquí ustedes trabajan en otra cosa. Y ella decía algo muy importante, es que los rituales forman parte de nuestra vida, ¿verdad? Y esos rituales fueron creados en base a una historia, ¿verdad? Que nosotros que nuestros ancestros la fueron desarrollando y que nos la han transmitido. Y eso es parte mío. O sea, tú no me puedes arrancar un ritual porque yo prefiero que me arranques un brazo. Sí, o sea, es parte de ellos. Si tú le quitas ese ritual, realmente se va una parte de ellos con eso que tú le estás quitando. Es que es parte, traen una esencia. Y es eso, de hecho, y sin desviarnos mucho del tema, que sé que es precisamente con lo que iniciamos. No, lo hacemos de dos partes, no te preocupes. Hay una parte ahí en una película interesante donde... Hacemos toda la temporada. Está muy interesante esta plática, perdónenme. Donde se va a casar un mexicano y me parece que un afroamericano. Allá en Estados Unidos, de eso trata la película. Hay dos, no muy parecidas. Pero los africanos, cuando están hablando de qué va a poner cada una de las familias con su cultura, el mexicano dice, pues nosotros vamos a poner la música, vamos a traer mariachi. Y los africanos no tenían nada, entonces dicen ellos, nosotros vamos a poner nuestro baile de la escoba. Y le dice la esposa, oye, ¿cuál pinche baile de la escoba? Perdón. Sí. Dice, ¿cuál baile de la escoba? Dice, nuestro baile de la escoba que tenemos, y no existía ningún baile de la escoba, pero ellos tenían que justificar de alguna forma culturalmente, ¿verdad? Sí. Que ellos también tenían algo que aportar. Claro. Entonces, en ese momento sí, es cuando juega un papel importante esto de la cultura, que es lo mismo que estás diciendo tú. Obviamente ya no hay una milpa a la cual orar, ¿verdad? O pedirle al Dios de la lluvia que haga caer ahí sus bondades, sí. Pero ya es parte de su cultura. Claro, no puedo dejar de hacer esa danza o de hacer ese ritual porque luego siento que ya no soy yo, que ya no pertenezco. Ya no es una parte de ti, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestra familia siempre le dimos a estos temas pues digo, yo no los quiero llamar así sobrenaturales, pero a este tipo de temas siempre les dimos un respeto. Y a mí me tocó cuando... Vamos a llamarle anómalos. Sí, me tocó en mi primer encuentro como estudiante en la universidad,
que les decía yo que había hecho un tema de tesis que pues no interesaba a nadie, porque era algo sobre nacionalismo. Yo hablaba de cómo las vestimentas y cómo la cultura y la música y eso era importante en una sociedad, ¿verdad?, que va cambiando década tras década. Y ahí me decía mi director en ese tiempo, dice, oye, es que, dice, no me lo tomes a mal ni te ofendas, dice, pero me decía así, ese pinche tema no le interesa a nadie. A nadie, dice, ni lo voy a leer. No pega, sí, dice, busca otra cosa. Y yo no sabía, ¿verdad? Y se iba acercando la fecha en que ya tenía yo que presentar algo. Sí. Y me hizo él a mí leer unas revistas de historia. Y fuimos sacando ahí temáticas y me llamó a mí mucho la atención, sin hacer esto tan amplio y sin entrar en tantos detalles, me llamó la atención que había muchos temas de historia en los cuales se hablaba de brujerías, de aparecidos, de casos así muy sobrenaturales, vamos a llamarlo, ¿no? Sobre todo en pueblitos, ¿no? Porque en se da mucho todo pueblos, eso. en rancherías. Sí. Y se me hizo a mí interesante eso. Sí, es que se me olvidó mencionarlo, ya en que soy una proeza de host en este programa. El maestro, el doctor, perdón, nos va a platicar una historia bastante interesante de un evento que a él le tocó vivir. Este evento está basado en tradiciones, culturas de la región. Él nos va a platicar para no spoilear. Pero todo esto fue un preámbulo para lo que nos va a platicar a continuación. Una disculpa. A ver si corto esto y lo pongo al principio. No, gracias. No, sí, gracias. Lo que pasa es que me pareció a mí tan interesante cuando me dice uno de mis maestros, me dice, mira, hay posibilidades de que esas partes que están ahí en esas temáticas, ¿por qué no te vas y las estudias y buscas tú con esto de la historia oral, que es un tema que todavía estoy yo trabajando en mi tesis, porque yo le doy una importancia muy grande a la historia que la gente cuenta, lo que la gente dice, lo que la gente vivió y crece, cumple 80, 90 años y nadie nunca le cuestiona y se va con todo ese bagaje de información y nunca queda registrada en ninguna parte. Ahorita les hablaba en el inicio, otras bambalinas, les hablaba yo de unas temáticas que nos daban en la universidad que se llamaba Historia de las Historias sin historia escrita, que era cómo se rescata cuando no hay una historia escrita, y les ponía como ejemplo a los judíos que toda la vida han escrito su historia, los cristianos, ¿verdad?, que toda su vida han escrito su historia. Sí. Hay también tribus y pueblos que nunca escribieron absolutamente nada, entonces todo se dio nada más de generación en generación y de mensaje tras mensaje. Nuestros indios que están aquí en el norte, los Sioux, los Chiricahuas, los Navajos, todo este grupo de indios, ellos no escribieron su historia. Entonces es un conjunto nada más de creencias y de cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Pero a mí se me hacía interesante que esta gente moría y nunca escribía nada. Entonces yo le quise dar una interpretación y un acopio a estos temas, ¿verdad?, orales que me transmitían, y tuve la fortuna de hacer la entrevista yo de un personaje de aquí de Ciudad Juárez muy, muy emblemático, que fue don José García, que fue el dueño de la panadería El Nuevo Pedernal. Enfrente del monumento. Enfrente del en la museo. Noche Triste y La Paz. Oh, el Nuevo Pedernal, donde el payasito. Los payasitos de Nicolico, el pastel, todo eso, sí. Muy bien. Y 102 años cumplió don José. Le hice yo la última entrevista. Una parte salió en el Diario de Juárez con Natalia Piña. Y otra parte me la quedé yo completamente, la tengo así completita toda. Un día habrá oportunidad también de hablar algo de eso. Y 102 años cumplió, luego fallece y yo me quedo con todo lo que él me transmitió. Decía, mire, una característica que tengo yo son 80 años haciendo pan. 80 años haciendo pan. Él empezó a hacer pan a los 22 años de edad. Pues sí, eran bastantitos. Entonces, temas súper interesantes que yo consideré que era bueno que se guardaran. Entonces me dice a mí mi director, vete a los pueblecitos que hablan ahí y tráeme las historias orales de esos temas. Yo veo la historia de esta forma, profe. O bueno, lo que nos está diciendo. Sí. Como la historia registrada como solamente la punta de un iceberg. Porque todo lo que no está registrado, yo creo que es la gran mayoría de la historia, ¿no?
o sea, la gran mayoría de la historia no se ha registrado, poca de ella se transmite de forma oral y todavía menos es de la que tenemos registro, la que podemos consultar, sí. ¿Verdad? No está manifiesta, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, todo es cosa que alguien... Es como con los documentos, hombre. Tú le preguntas a un documento, pues si le preguntas pendejadas, eso es lo que te va a contestar, ¿no? Pero si le preguntas cosas serias, una fotografía te puede a ti decir mucho. Sí. ¿Verdad? Un documento que esté ahí guardado por siglos te puede decir a ti también muchas cosas. Y es que mucha de esa historia nosotros la tenemos y no la sabemos. Simplemente, por ejemplo, ¿por qué me dan miedo si me despierto a las 3 de la mañana? ¿O por qué si de repente veo una lechuza aquí afuera, por qué me asusto? O sea, aunque yo no crea nada de eso, hay algo dentro de mí que fue transmitido por mi mamá, a lo mejor cuando me contaba sus historias de cuando yo era niño o así, que se quedaron dentro de mí, ¿no? Y esa historia que no está registrada, pero que se ha transmitido de forma oral, ha diseñado y ha moldeado todo lo que nosotros somos, nuestro comportamiento, nuestra forma de ver el mundo incluso, ¿no, profe? Y ¿saben? Bueno, sí. No, yo no iba a decir, es que, bueno, se me quedó eso, ahorita que están hablando de eso, a veces, como dijeron, a veces la historia, el tema principal, la historia principal es, como dijeron, es la punta del iceberg, porque a veces los testigos, los que vivieron la historia, tienen más información que la historia misma, o sea, porque lo que queda registrado, que es lo que mencionas, dices, es que a lo mejor queda registrado esto o no quedó registrado nada, y luego vas a un evento y dices, oye, sí es cierto que aquí pasó esto, y le empiezas a preguntar a los testigos y te empiezan a nutrir de datos que a lo mejor ni siquiera estaban registrados. O sea, a veces la gente que vivió el evento tiene más datos que lo que en verdad puedes llegar a encontrar en un artículo de internet. Sí. Y esa investigación que fuiste a hacer se me hace interesante porque, o sea, no es lo mismo leer un artículo de internet a lo mejor que dices, ok, aquí está todo completo, a ir al sitio y empezar a indagar, y es cuando te das cuenta que no era ni la mitad de la historia. O sea, a veces hasta tiene diferentes ángulos. Lo que pasa aquí es que eso que mencionas tú, ese es el oficio del historiador. Claro. Es cuando hablamos del oficio del historiador. Hay temas que muchos autores que dicen, por ejemplo, ¿verdad? ¿Historia para qué? Bueno, la necesidad del historiador. No, el historiador no es el que cuenta historias, ¿eh? Okay. No es el que cuenta datos, fechas, y eso no es el historiador, ni siquiera el cronista que te dice qué pasó cada... No, el historiador es el que toma un conjunto de información y te lo ofrece a ti en una forma muy agradable, ¿verdad? Muy tentativa, muy con mucho interés. Pero que a esa historia se le va a sacar, se le va a desgranar algo, o sea, te va a servir a ti para algo. Ese es el oficio de historiar. No toda la gente lo hace, no toda la gente lo sabe. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿para qué sirve la historia? Pues digo, a mí me divierte la historia, pero aparte sirve para muchas otras cosas. Un tema interesante que me pareció a mí es cuando me dice este maestro, y vamos entrando ya al tema, ahora sí, a terreno. Claro. Me dice, quiero que traigas los datos orales de qué pasó en cada uno de esos lugares que ya seleccionamos, que habían sido como 7 u 8 lugares. ¿En el estado de Chihuahua? En el estado de Chihuahua, en el estado de Durango, una parte de Zacatecas y una parte de Coahuila. Esos son los estados que abarqué, 4 estados. ¿Por qué se hizo esto? Porque pues, el recurso no alcanzaba para ir más al sur, ¿no? Y una de las cosas, con el primero que me encontré yo, es una parte que a mí me había causado mucho ruido, que era en sus inicios cuando mis padres, en mi infancia, hablaban siempre en estas charlas de noche, en estas pláticas de adultos y en estas pláticas para dormir niños, que en verdad no nos dormían. Las pesadillotas que eran cosas sobre las brujas. Rayos. ¿Verdad? Las brujas, como las conocemos, así... el concepto clásico de la bruja, ¿no? El de la narizota, las faldotas que están con un caso, o como a qué tipo de bruja se refiere. Esa es la bruja que no nos da miedo. La bruja que da miedo es esta bruja que sí, claro, la de los colores de la cajita de Blancanieves, pero esta otra bruja... Es cierto, aquí en la edición se los pongo por aquí. Esta otra bruja de la que hacía hechizos, que hacía trabajos para las personas, que enfermaba gente,
¿verdad? Y que le tenían un respeto por el conocimiento que tenía. No de las de ahora de que págame $20 y te hago un amarre. Esa es otra... Ese tipo de brujas no. No estés provocando gente, obviamente Edgar está jugando. A mí lo que me tocó ahí, ¿verdad? Es que... o sea, yo lo que quería saber era de qué tipo de brujas íbamos a hablar, ¿no? Sí, bueno, el asunto es que este tema que ya estaba escrito, que era algo que ya había trabajado, era un antropólogo el que había hablado de este tema, no era un historiador, era un antropólogo, que la disciplina de la antropología y la arqueología van de la mano con el historiador, son disciplinas auxiliares para la enseñanza de la historia. Y él había hecho un trabajo en el que él hablaba de que en Zacatecas, en un pueblo, no lo voy a decir, ¿verdad? El lugar, había pasado un caso de brujería. Y que la gente se había acostumbrado a vivir entre brujas, eso es lo que decía él. Dice que le había vendido en alguna ocasión esta historia a unas personas y les encantó. Dice, yo les platiqué lo que yo había visto. Y me dirigí yo a ese lugar y cuando estuve allá, yo estuve en el 2007 más o menos, 2008, me causó un impacto tremendo porque es un pueblo que, como se ve en las películas, un pueblo olvidado, casas viejas de adobe, unas cuantas, es una especie de ranchería, tiene una iglesia muy vieja derrumbándose ahí, la gente se dedica a crianza de chivas, a hacer sus propios quesos, a vivir muy austera, no hay gente rica en el pueblo. Hay un señor que es el dueño de una tiendita y muy austera con algunas cosas que se venden, un molino, cosas así. Y cuando yo me acerco, cuando yo llego ahí, tengo que caminar para llegar al pueblo como espacio de 40 minutos. O sea, ¿de dónde lo dejaron? De donde me dejaron, todavía tuvo sí, que caminar 40 minutos. Imagino que el camión no fue de Juárez a ese pueblo, ¿no? O sea, no, es un camión que te subes y lleva chivas, guajolotes y de todo. Y luego ya me dijeron, pues aquí es. Le dije, ¿dónde? Dice, ahí se va caminando y ahí llega. Claro. Y ya cuando yo llegué, pues ya era tardecita y con el primero que voy es donde se veía lucecita, llego ahí con el señor de la tienda. Le digo, oiga, pues mire, vengo de Juárez, pues vengo a hacer un trabajo, soy estudiante de historia y vengo a hacer aquí algunas entrevistas. No me puso mucha atención. Llegó usted como Vargas buscando San Pedro de los Aguaros. San Pedro de los Aguaros. La Me dijeron, pues película aquí de- es, esto es San Pedro de los Aguaros. Ojo, aquí es. Y llego ahí, ¿verdad? Y Si no han visto la película Ley de Herodes, véanla. Hay que Se verla. las recomiendo. Y pues bueno, llegamos ahí y iba yo solo. Me dice el señor, pues le digo, ¿no hay un hotel, algo? Y dice, no, aquí no hay nada. Y Ya había llegado, ya era noche cuando llegó. Ya era tarde, ya estaba oscureciendo, eran como las 7. Le compré, me parece que unos cacahuates, una soda y me los tomé ahí afuera. Y ya, él iba cerrando ya el pueblo y nadie me decía a mí nada. O sea, no se ven gente, no se ve nada. Y me vio... Usted se fue con una mano enfrente y otra atrás. Sí, o sea, mi mochila con lo que llevaba mi camarita, llevaba mi nota de apuntes, muy básico, 2 cambios, así. Como todo un investigador Sí, de claro. campo. Sí. Así mi lupa, Chalequito y sí, todo. todo eso, sí. Cualquier persona que me viera sabía a lo que iba, o sea, inmediatamente viene a otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y llego, ya me vio él que no me movía de ahí y me dice, oye, mira, pues ya voy a cerrar la tienda. Dice, sí. Dice, ahí enfrente, si te vas caminando, en la última casita, dice, ahí vive una señora. Se llama Doña Nieves. Su hijo se fue a Estados Unidos. Aquí la importancia también de las migraciones y todo esto, ¿no? Ujú, sí. Dice, se fue a Estados Unidos y pues el hijo dejó su cuarto ahí. Dice, a lo mejor te lo renta. a lo mejor, ¿no, bro? Cuando yo llegué, yo no sé cómo supieron, pero cuando yo llegué con la señora ya sabía quién era yo, a qué iba. Y el señor nunca se despegó de ahí. Pero las noticias de rancho corren como un polvorín. Hay que hablar de que en ese tiempo pues no había WhatsApp, ¿verdad? O sea, claro, no. no, olvídate. O sea, no había teléfono, no había nada de eso. Y yo llevaba una computadora gruesísima, todavía estas blancas, así como color lechita, así muy, muy, muy beige, como el color de los silloncitos esto, así muy... Y era de las primeras computadoras, toda la pantalla estaba verdosona, oscura y pues, ¿qué hacías? Escribías y, o sea, párale de contar.
Y llegué ahí con la señora y me dio cobijo y le dije, oiga, ya a la hora que estábamos cenando, doña Nieves era una mujercita pequeña, así chiquita. Y le digo, oiga, ¿sabe que vengo? La verdad, lo que yo vengo es saber que me dicen que aquí hay brujas. Y no me hizo caso, no me ignoró. Dijo, otra tortilla, y sí, pues sírvala. Las saladitas, ¿no? El frijolito, sí. Ella tenía su chimenea y tenía cosas colgadas, esto que cuelgan las mujeres de antes que tienen ahí la sábila, la herradura, el imán. Mi abuelita, o sea, doña Nieves sí le dio el cuarto de su hijo. Sí, era un cuartito en el que había una cama, un catre, unos cuadros ahí viejos de la familia y me acuerdo muy bien de una palma que me decía, estaba así en cruz, me decía, esa es la cruz de San Andrés, me decía. Y yo no entendía por qué. Lo que pasa es que San Andrés es uno de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, que lo mataron, crucificado también, pero en una cruz como una tacha, como una X, no en la cruz de Cristo, esta que está así. Aquí en la edición se los pongo. Sí, entonces ella me decía eso, dice, esa es la cruz de San Andrés, y yo no la entendía. Todavía en ese tiempo no sabía yo muchas cosas, ¿no? Y ya me empecé a quedar ahí, le dije lo de las brujas, no le llamó mucho la atención. En la noche, cuando a los 3 días más o menos que me quedé ahí, vi lo que yo tanto andaba buscando. Y yo soy una persona que... Es que me estoy imaginando, digo, qué miedo, porque, o sea, bueno, adelante, por favor, adelante. No, es que me estoy imaginando la historia, por favor. O sea, pero me imagino que era una casa sin luz. Todo el pueblo era sin luz. Todo el pueblo era sin luz. La gente se alumbraba con aparatos, estos que llaman quinqués. Había personas que tenían luz, usaban un acumulador, una pila. De las de carro. Sí, de las de carro. Y sí había personas que tenían su televisor a blanco y negro, estos chiquitos, así muy viejos. Y lo conectaban de ahí y a veces prendían también algún foquito. Y sí se veía que había lucecitas, pero muy tenues. Luz eléctrica no había. Ok. Sí. Y yo una sola vez ocupé la computadora nada más. Una sola vez. La computadora en aquel tiempo no duraba mucho tiempo sin carga. Y todo lo demás lo hice con libreta y con una cámara que traía de 36 fotografías, todavía esas de rollo. De las que tenía que luego revelar a ver sí, cómo salieron. Sí, las revelabas. Entonces llego ahí con ella y le digo, mire, le voy a decir la verdad. Yo consulté un documento allá, yo soy historiador, le dije, y consulté un documento en el que se habla de brujas aquí en este lugar. Y el arqueólogo, el antropólogo que nos puso esta información en ese libro, habla de este lugar. ¿Qué me puede decir de eso? Y no me decía nada. Y era una mujercita, una señora ancianita, sí, chiquitita, le digo como mamá Coco, pero de cara más afilada, más delgadita, ¿no? Y así vestida con ropa de gente de Zacatecas, ¿verdad? Yo partí de un pueblo que se llama San Pedro Piedragorda y ahí salí. El pueblo se llama así. Y cuando entro al templo, todas tienen la campana original, todas tienen la pila bautismal que llevaron los franciscanos en 1567. Rayos. 1500, el templo era de 1567. Una reliquia, ¿no? San Pedro Piedragorda. Eran los frailes franciscanos los que habían hecho ese templo. De ahí partí yo hacia este otro pueblo desconocido que fue donde me pasó eso. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que estaba yo en la noche. Como dijo Juan Rulfo, de cuyo nombre no me quiero acordar. Exactamente. Ah, no, ¿quién fue? Ya habíamos hablado Saavedra de con el Quijote, perdón. Sí, ahí disculpen, es que no leo mucho. Juan Rulfo es el que fue a Comala, que también sí, es un tema que después tienen ustedes que abordar, porque la historia de Juan Rulfo, cuando va, la historia de Pedro Páramo, es un hombre que llega super a un pueblo historia, con un giro inesperado, donde no sabía el que toda la gente estaba muerta. Sí, por eso spoiler. Pero cómo no se dio cuenta. Es lo que yo jugaba así a tratar de entender a este escritor que es para mí el preferido. Y yo decía, ¿cómo nunca nos dimos cuenta? O sea, a mí sí se me figuraba cuando yo leía cosas. Yo decía, pues a menos quedaste muerta la gente, ¿no? Pero nunca logré amarrar el desenlace pues de la obra de Juan Rulfo. Es interesantísimo. Y pues eso andaba haciendo yo allá. Cuando como Juan Rulfo. Como Juan Rulfo. Cuando ya llego yo ahí pues así al cuartito que me habían rentado, que me había prestado la señora. Sí. Me dijo, mire,
dice, en esta ventana, ya sin yo preguntarle nada. Eso le dijo doña Nieves. Eso me dijo doña Nieves. Me dijo, en esta ventana, si usted la abre, dice, en aquellos cerros, allá se ve lo que usted anda buscando. Ah, caray. Entonces yo dije, en la mañana voy. Y me dormí. Y sí, fui. Eran unas minas que estaban ya ahogadas, unas minas llenas de agua, donde parecía que había habido mucha abundancia. Estaban unas casas grandes en ruinas, como si fuera una hacienda y cosas así. Sí. No encontré nada y me regresé. ¿Qué exactamente era lo que usted estaba buscando? Yo le había dicho a la señora, encontraba. sí, yo iba primero a hacer una aproximación de datos, de ver qué encontraba, un estudio que le llamamos nosotros aproximación de campo, ¿verdad? Que es ir al lugar y ver qué encuentras. Okay. Si te encuentras a una persona y le preguntas a ver qué te dice, o sea, es una aproximación de campo. Y me llevé yo mi libreta, me fui para allá, no encontré gran cosa, pues dibujé ahí más o menos las piedras que encontré y cosas así, me regresé. Y dije, a lo mejor me dio mal el dato, pero una noche, para el tercer día que estuve ahí, Sí. me desperté a las 3 de la mañana. Eran las 3:17, me acuerdo muy bien, 3:17. ¿Cómo qué meses más o menos eran? Se lo comento porque ahorita le voy a hacer esa pregunta. Porque Sí, era en el mes, yo fui en el mes de septiembre. Septiembre. El mes de septiembre. Estaba haciendo calorcito. Ya está, no, allá en Zacatecas, en septiembre ya es fresco. Ok. Ya te duermes con cobija. Ok. Ya es fresco. Y me desperté y me asomé así por la puerta. Es una puerta de madera que no tiene vidrio, son unas 3 tablas pegaditas, se abre así. O hacia afuera, no recuerdo, pero no tiene malla, no tiene nada. Se abre la puerta y quedas completamente así accesible hacia el exterior. Ok. Y me puse a ver hacia el horizonte, hacia donde me había dicho doña Nieves que estaba aquello. Y no vi nada. Me volví a acostar y dije, ya van pasando los días y ya me tengo que ir de aquí. No he escrito gran cosa, ni he entrevistado a nadie. Mañana lo que tengo que hacer es acercarme a alguien a entrevistarlo. Sí. Me desperté, me estuve ahí un rato. Cuando me levanto y me acerco otra vez, eran pasadas las 3:30, 3:40, 3:42 más o menos. Y me pongo a ver, esto yo lo vi, esto ya no me lo contó nadie, nunca le he encontrado yo explicación. Eran unas bolas como de básquetbol, que primero pasó una de lado a lado, enfrente a mis ojos. Allá a lo lejos estaríamos como unos... Pues sí sería yo creo que 1 kilómetro de distancia, yo creo más o menos. Y la vi que empezó de fuego, así ardiendo, como una bola que gira. Y Fuegos dije, fatuos, ¿no? Les dicen fuegos fatuos, creo. Fuegos Tienen fatuos. algo así. Álvaro Obregón había escrito ya algo sobre esto. Luego te comparto luego te comparto ese escrito, ahí lo tengo yo. Mire, yo ahorita le preguntaba más o menos qué fecha y todo, porque si había minas, podía ser que hubiera gases saliendo de la mina, de la tierra, que luego con el calor reaccionan y forman esas bolas de fuego. Lo podemos ver aquí en los panteones, por ejemplo. Si vas a un panteón en tiempo de calor, en la noche, en las tumbas nuevas, puedes ver incluso esos como llamaradas. Sí, y eso pero verlo a las 3 de la mañana en un lugar que no sí, estaba haciendo calor, y tan ¿verdad? preciso, ¿no? Ahora, lo importante es que no solo se vio una bola, sino que de repente eran 2. Y mientras más parpadeadas se fueron, de un total como de 8, pero entonces andaban todas ya después así dispersas. Unas venían, otras chocaban. Nunca chocaban unas con otras, pero se entrelazaban como cuando tenían un comportamiento inteligente, sí, por así decirlo. Exactamente. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me retiré de ahí y me acosté. Entonces, en la mañana fui muy temprano, no desayuné, me levanté tempranito, eran como las 6 de la mañana y fui rápido hacia allá. No encontré absolutamente nada. Si hubiera fuego, una antorcha, encuentras el vestigio, el carbón quemado, o sea, encuentras algo, el trapo hecho bola, un cable, algo, no había nada. Sí. Y yo vengo y le cuento a esta señora, le dije, oiga, fíjese que anoche abrí la ventana y estuve viendo ahí un fuego que se ve. Dice, esas son. Digo, esas son las brujas que... Wow. Eso es las... No, le dije, ¿cómo? Dice, esas son las brujas. Dije, bueno, entonces aquí ha de haber algo de que son creencias que de alguna forma surgen este fuego
Sí. Tiene que tener una razón, tiene que tener un origen esto. Y así quedó. Entonces, ya en la tarde, yo platicando bien con ella, le dije, oiga, platíqueme más, mire. Sí, están ahí las bolas, sí las vi. Pero, ¿qué hacen? O sea, no, la bruja hace eso nada más. No, dice, ellas, unas viven aquí y otras vienen de fuera, dice, y ahí se juntan. Ese lugar, dice, ahí se juntan. Y le digo, ¿qué hacen? No, dice, pues no sé, ¿qué hagan? Me dijo, ¿no? Entonces, ya cuando yo anduve en el pueblo, pues ya la gente se empezó a acercárseme, unos, otros a alejárseme. Okay. Y llega un momento en que yo le pregunto al señor de la tienda, le dije, oiga, me dice, ¿cómo va con su trabajo? Le dije, pues tengo ciertas dudas que nadie me quiere resolver. Le dije, se lo voy a decir a usted. Me dicen que aquí hay brujas, pero que viven aquí. Me dice, sí. Le dije, yo no puedo entrevistar una, ¿verdad? No, ¿verdad? Le digo, no puedo, ¿verdad? Ni tengo muchas ganas, ¿no? Y me dice, mire, eso sería lo más fácil, dice, porque donde se queda usted, atrás de la casa, dice, en los árboles, ahí se juntan. Y Rayos. hasta entonces, ay cabrón, me fui rápido para la casa, me di vuelta y ahí se ven, son unos pinabetes los árboles que están, y hacen un hueco central. Y en la noche yo me levanté. A un lado de su cuarto. Atrás, exactamente, donde está la pared del cuarto atrás. Me levanto y me acerco y efectivamente oigo yo mucha algarabía de mujeres. Pero por más que paré yo oído, nunca entendí lo que estaban diciendo. Jamás lo entendí. Y se oía como un periquerío. Y me ponía así. Y yo las escuchaba a 2 pasos de donde yo estaba. Nomás que yo estaba por acá, por la pared. Y dije, ay, güey, entonces sí es cierto que se están ahí. Y de aquí se van entonces. ¿Verdad? De aquí se arrancan para... Pero ¿por qué aquí? Decía yo. Y después con el tiempo me dijeron que una de estas mujeres que hacían esos trabajos era la propia Doña Nieves. Entonces, vivió con ella todo el tiempo. Ahí estuve yo y siempre me respetó. Nunca le tuve miedo. Y aquí son cosas bien extrañas porque ella tenía imágenes de santos en la casa. De los que recuerdo yo, tenía a San Simón Nonato, tenía a San Ignacio de Loyola, tenía un Cristo, santitos de esos de antes, que ya no... Y se me hizo a mí tan extraño aquello cuando me dijo él, ella es una. Dice, no es la principal, pero es una de las principales. Y yo dije, no, yo duré ahí 4 o 5 días y después de que usted supo que ella era, todavía vivió con ella más un tiempo. día nada más ya. Ajá. Sí, ya, y ese día ya no dormí. Dije, ese día yo cerré mi maleta, me puse así en un lado de mi mochila, me acosté con ropa y dije, por si este pedo pasa algo, yo corro, ¿no? O algo. Con un crucifijo. Sí, o sea, ahí tuve miedo, por primera vez tuve miedo y yo iba siempre con esa convicción de que, pues, no mames, yo soy un historiador. Ahí aprendió a rezar, profe. Sí, soy un académico. Dije, ¿cómo voy a andar yo creyendo en estas cosas? Pues yo lo vi. Qué impresionante, ¿no? No sé qué pasó ahí. ¿Y al siguiente día hablaste con ella? O sea, al siguiente día... No, yo ya no quise meterme ahí más. Le dije, oiga, pues muchas gracias por su atención. Me tengo que ir ya. Pues muchas gracias sí, por... que me tengo que retirar. Fue usted muy amable. Me llevo aquí cositas. Porque una cosa interesante que me sucedió es que me traje yo escritos de otras cosas. Por ejemplo, de cómo la gente se acostumbraba a vivir ahí sin salir para nada. O sea, la gente vive... y se conforma con lo que hay, con hacer tortillas a mano, hacer queso con chile, frijoles de la olla, del jarro, muy rudimentaria la gente. Y la gente de ahí no le tenía miedo a Doña Nieves y a las brujas, porque el pueblo sabía que era Doña Nieves. Es pequeñísimo el pueblo, y lo que pasa aquí es que a la conclusión que yo llegué es que una buena parte de la gente que vivía ahí se dedicaba a eso. Se dedicaba a eso. O sea, una muy buena parte de los habitantes. No solamente Doña Nieves. No solamente Doña Nieves. Es que te inspira temor. Precisamente hoy, Irene de Anda, si estás viendo esto, ¿cómo te inspira miedo un lugar? Porque Irene va a ir de vacaciones a Veracruz.
a donde está, que por cierto me saqué la lotería porque me dice el Pico de Orizaba. Y yo, ¿dónde está el Pico de Orizaba? Pues está en Orizaba, güey. No. Y no lo encontraba porque no sabía. Bueno, el caso es de que estábamos viendo y salió a la plática lo de un lugar allá que se llama Catemaco. Sí. Y pues por curiosidad le dimos en el Google Maps, ¿no? Yo no sabía que ese lugar tiene un lago que se llama el lago de Catemaco. Entonces, pues ya es que jalas al monito de Google y lo echas. O sea, y nos dio miedo, o sea, como que dijimos, no, ya no quiero ver las calles de aquí. ¿Sí me explico? O sea, porque le empiezas a dar y empiezas a caminar, ya es que, pues, la vista de Google de los mapas. Y le digo, Irene, no, mejor ya no. Le digo, porque, o sea, es que si te entra como que los símbolos, la simbología tiene un efecto psicológico en las personas. Los nombres, como este lugar. Yo te aseguro que, por ejemplo, o sea, si ahorita, después nosotros de haber escuchado esta historia, si nos dicen o nos ofrecen ir a visitarlo, yo creo que sí nos va a dar miedo. Entonces sí, o sea, a lo mejor uno muy valiente se avienta, ¿no? Y dices, pues estoy oyendo la historia por un podcast, no me da miedo. Pero imagínate la situación de haber estado en un lugar donde primero viste bolas de fuego, le quieres buscar explicación lógica. Y tu explicación lógica ves una aquelarre o una reunión de brujas, güey. Entonces, o sea, yo te aseguro que el miedo de haber sido real. Para mí lo interesante de eso es de que yo lo quería llevar a un campo reflexivo. Porque decía, bueno, ¿por qué si estoy tan cerca? ¿Por qué chingados no les escucho nada? ¿Por qué nada más oigo que averiguan, pero el lenguaje de ellas no es mi lenguaje? ¿Y por qué ellas sí se entienden? ¿Y quién les enseñó ese lenguaje? ¿Y por qué yo no lo puedo entender? ¿Por qué yo no lo escucho? Sí. Y escribí todo eso, me traje esa incógnita y me traje esa cercanía que tuve, y después cuando se lo cuento yo acá a mis padres, que los tenía todavía los dos, me decía mi papá, dice, pues bueno, en Zacatecas pasó un caso en la familia de esas bolas de fuego. A ver, cuente, y era algo muy parecido, ¿verdad? Y después empiezo yo a buscar también y encuentro muchos grabados, sobre todo del siglo XVIII, que vienen ahí ilustradas esas bolas. O sea, no es algo de lo que yo vi, no es algo que había pasado apenas, o sea, son cosas que vienen desde muchos años atrás. No es algo exclusivo de ese pueblo. Claro pues. Que no está diseminado. Incluso hay grabados de acá de Estados Unidos donde ya se dibujan esas bolas de fuego. Pero las brujas de ahí tenían alguna función, por ejemplo, en Catemaco, si quieres hacer brujería o quieres hacer un trabajo, vas a Catemaco porque se ven que hay alguien que lo va a hacer. En ese pueblo, las brujas, ¿cuál era la...? Yo creo, porque nadie va a ese lugar, oye, ve a esa parte, ahí te hacen brujerías. No, yo creo que ese es un lugar como muy mágico, muy simbólico para ellas, donde ahí se reúnen. No propiamente que estén ahí haciéndole daño a alguien, sino que ahí se reúnen. Usos y costumbres, ¿no? Vamos a llamarles así. Llegan ahí por alguna razón. No sé para qué se reúnan. Ni quise investigar, eso ya no me quise yo meter. Lo que me llamaba a mí la atención, o lo que me causó a mí mucho estupor, mucha fascinación, fue cómo la gente vivía tan apacible en un pueblo que decían que estaba lleno de brujas. Y la gente hacía su vida, los niños... Claro, a partir de las 8 de la noche ya no veías a nadie en la calle, pero tenían su escuelita y todo, o sea, vivían... Eso es lo que me pareció a mí y que me lo decía también mi maestro. O sea, eso es lo interesante, Francisco, de cómo esta gente se va acostumbrando a vivir en eso porque está inmerso en eso. Y tú vienes y te culeas todo, o sea, te asustas todo, pues. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo tuyo, o sea, tú vienes de una parte donde no entiendes lo que esta gente hace. Para nosotros eso es diferente y para ellos eso es un domingo en la mañana. Claro, ¿no? Y él me decía, ¿es malo o es bueno? Y yo le decía, dice, yo te lo voy a explicar. No es malo ni bueno, dice, simplemente es. Dice, tú no lo puedes entender con tus conceptos, ni con tu estructura, tu construcción que tienes, pues. Tú no lo entiendes esto. Pero ellos llevan practicándolo aquí años y ya viven con eso. Entonces, por eso no llegas, te desconfían, por eso te rehuyen, porque tú vienes eres ajeno, eres extraño. Y lo ves con otros ojos. Exacto. ¿No? Con ojos de juzgador primero que nada.
incrédulo, si tú quieres ponerle también, buscándole una respuesta lógica. Y creo yo, lo que me dejó esto a mí así muy, muy, muy golpeado, muy lacerado, es que no a todo le vas a encontrar respuestas lógicas. Eso es lo más aterrador de todo, ¿no? O sea, que entonces, cuando no le encontraste una respuesta lógica, porque incluso hay hasta casos documentados policíacos que se cierran así como, o sea, caso no, o sea, sí, sin ¿qué dices tú? ¿Qué explicación. pasó? ¿Qué sucede aquí? No, pues no sé. Incluso No sé qué. hay casos hasta de... Ay, es que sabe que se me hizo muy profundo eso que dijiste o sea, de que, bueno, no lo recuerdo así exactamente, pero fue así como que no es cierto ni es falso, solo es lo que es. O sea, dices, rayos, o sea, es que uno ya viene programado, mentalizado o armado como mencionabas. Y luego vienes de un ambiente. Entonces tú vas a investigar otro y tú ya vas con una mentalidad de ¿cómo diría Chapis? Un constructo social. ¡Chapis! Te extrañamos, perro. Entonces, o sea, tú tratas de buscarle la lógica, pero yo creo que bueno, dicen que el miedo más grande es el miedo a lo desconocido, ¿no? Pero, o sea, yo digo que ahí es donde de verdad experimentas el verdadero terror, porque, o sea, si no le encuentras una explicación y lo estás viendo con tus ojos, o sea, Y con los ojos de que sabes que es algo que no puede ser. o sea, te estás viendo lo imposible, por así decirlo. O sea, qué fuerte porque, o sea, ¿cómo lo registras? O sea, ¿cómo tomas tú una pluma, una hoja o una máquina o no sé? ¿De qué manera tú tratas de explicar lo inexplicable? O sea, no sé, o sea, todo eso está Sí. pasando por mi cabeza. Yo digo, o sea, qué difícil. Lo pensamos mucho porque yo le decía, oiga, maestro, ¿cómo le pongo aquí la historia de las brujas, el pueblo de las brujas? Me dijo, no, ponle que son las cosas que pasan. Qué fuerte. Dice, ¿cómo las cosas? Sí, dice, porque eso pasa. ¿Por qué le dices brujas? Dice, o sea, es que no lo llames así. Son cosas que pasan que tú no entiendes. ¿Te consta que fue malo lo que viste? Dime qué fue lo malo que viste. No, pues que le dije, en verdad no vi nada que dije, qué perversas, güey, van sin cabeza, algo así. No, Sí. no encontré yo eso. O sea, yo nomás vi un fenómeno que yo no entendí. Que sí lo vi, ¿verdad? Porque yo lo vi eso. No me lo contó a mí nadie, o sea, yo lo vi. Vi esas bolas, yo sí las vi. A lo mejor pasado el tiempo llegue alguien y venga y me explique el truco y me diga, mira, es que pasaba esto y me lo explique con peras y manzanas y lo creeré, ¿no? Y si no, ahí está, le recomiendo esa peliculota del Mago de Oz, ¿no? Que era un hombre que cómo hacía toda la broma detrás de una especie como de pantalla gigante, ¿verdad? Utilizando ciertos trucos que la gente no entendía para sus tiempos y que él se ponía así, ¿verdad? Impecable, grandísimo, ¿no? Imponente, perdón. Y y en verdad era un personaje chiquito que estaba detrás de una pantalla, ¿eh? A lo mejor pasa el tiempo y venga alguien y diga, no, el profe no entendió esto. Y era la cosa más básica, miren, lo hacían de esta modo. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Lo que sí sé es que esa historia definió en mi personalidad muchas cosas. ¿Cuáles? El siempre tener abierto ese espacio de entrar a temas que la gente pasa por alto o que la gente no consulta o que la gente no platica o que la gente no quiere hablar. Exactamente, era lo que quiero decir. O que no quiere hablar porque pensamos que cuando es algo fuera de la realidad es algo de alguien de una mente muy pequeña. Si es, por ejemplo, esto que usted dice, es que yo lo vi. ¿Verdad? Entonces, mucha gente piensa, pues es que debe tener alguna explicación lógica. Pues sí, pero en este momento yo no la tengo y por eso es impresionante para mí, ¿verdad? Sí. Entonces, profe, créeme que quedo impresionado nuevamente con esa historia. Esperemos sea la primera de muchas. Así es. Aparte no lo merecemos. Aparte de ser un gran historiador, también es un muy buen orador, profe. Habla muy Gracias. interesante, hace que le pongamos atención. Aparte que la historia Sí. es muy interesante, la forma en la que la platica también es muy interesante. Y pues yo le agradezco mucho, ¿verdad?, por haberla compartido. Una cosa es platicarla entre compas y otra cosa aparte es platicarla para que alguien más la vea. Porque rápidamente nos van a juzgar. Sí. Ay, mira el profeta, director de no sé dónde y contando estas cosas. Pues bueno, pasan. Yo creo que todos tenemos alguna historia Anómala.
Y pues yo le agradezco mucho por haber venido a compartirla, profe. Sí, muchísimas gracias. La verdad, es una gran labor y muy noble el ser historiador porque pues nos permite conocer cosas o sea, que para mí que soy, ¿cómo se dice cuando no te mueves? Sedentario, o sea, que rutinario, que por ejemplo, o sea, yo trato de buscar contenido interesante, pero pues los medios y lo que hay a veces no es interesante. Por ejemplo, la labor del historiador es ir a recopilar esas historias y traérnosla. En este caso, pues ya la tienen. Pero sí, me acordé ahorita, así brevemente, para no extenderme mucho. Cuando yo estaba niño, ya hace rato, me acuerdo que había visto en aquellos entonces un noticiero de Televisa la historia de una persona, el último hablante o el último portador de una lengua que ya solo él hablaba. Y el señor ya estaba muy mal de salud y tenía un nieto, y el nieto lo entrevistan y le preguntan: oye, ¿por qué no la aprendes? O sea, dice, no, es que la verdad, o sea, a mí no me interesa. Y el señor fallece y se murió esa lengua. O sea, porque lenguas, o sea, hay muchas que se pierden. Y así como se pierden lenguas, se pierden historias. O sea, ¿cuántas historias en el mundo no existen que a lo mejor nos hubieran volado la cabeza y se perdieron? Por ejemplo, también yo soy muy fan de los sumerios, que fue, aparte de Sumeria, pues está la Gobekli Tepe, ya ven cómo soy paranoico. Pero por ejemplo en Sumeria te hablan de la creación del universo, te hablan de la creación del mundo, ya tenían el sistema solar conocido. Es mucho antes que Babilonia. O sea, y mucha gente en verdad, no, por ejemplo, si les platicas te dicen o sea, Anunnakis, o sea, pero la misma historia de los hebreos viene, por ejemplo, los sumerios te dicen que el primer hombre se llamó Adapa y el que nosotros conocemos es Adán, y es la misma historia, lo hicieron de barro. Pero antes de eso hicieron otros humanos, pero son historias que los sumerios recopilaron en tablillas de arcilla, que ahí están. Pero esas historias se hubieran perdido si no hubiera habido un historiador o alguien que las escriba. Entonces, y es que se engarzan las historias y las culturas. Si tú lees el Popol Vuh de los mayas, sí, vas a encontrar también que hubo una semilla y esa semilla la enterraron y de ahí surgió un hombre hecho de tierra, dice. Y ese hombre hecho de tierra se desprendió otra semilla, dice, pero ya no fue hombre sino mujer, dice. Sí. Entonces esta es toda la historia también de Adán y Eva, ¿no? Pero sí, cada cultura trae así un poquito, sí, y le revuelve y total que te encuentras que las cosas son muy parecidas. ¿Dónde estuvo el origen? ¿Quién sabe? Y coincidencias tan grandes, profe, que pasan en la historia, por ejemplo, de la historia de los mexicas que pensaban que iba a venir su dios de Oriente. Uh-huh. Y sí llegó. Y llegó. Bueno, coincidió sí la historia que tenían ellos con los sucesos que pasan cuando viene... Pues eso es lo interesante de la historia precisamente, que siempre da temas para todo y para muchos. Yo espero que no sea la primera vez que estemos juntos. Yo también. Y que, que hablemos de otros temas, porque de ese trabajo que este es uno de las narrativas que tengo ahí, pero en verdad fueron 7 los trabajos que pude registrar. Este es uno de ellos, el de Doña Nieves, pero hay 6 más que en cuanto hay oportunidad, ¿verdad?, con mucho gusto y también dependiendo de la aceptación del público, de la audiencia que tienen ustedes, esto va a estar más poder hacerlo, ¿no? Esto va a estar más con todo gusto. Cuando publique, profe, sus ya sea en forma de tesis o incluso en forma de libro, profe, yo les decía a mis compañeros, porque yo sí conozco, para los que nos están viendo, conozco un poquito más o menos de las historias, algunas, ¿verdad? De estas historias que está comentando el profe, porque nos contó en algún momento como 2 o 3, ¿no? De estas. Sí. Entonces yo les decía, es que esto no está para una tesis, está para un libro y yo lo quiero. Sí. Entonces, profe, cuando lo publique, sí, le recomiendo que sea en forma de libro, ¿verdad? Créame que yo voy a ser de los primeros que van a estar ahí para comprarlo. Voy a imprimir muchos y luego tú te encargas de venderlos. Ándale, profe. Y yo vendo el autografiado más caro. Van a ser exclusivos. Exclusivos. Pues, híjola, no me quedaría más que agradecerte, Francisco Javier.
para que Chapis no se me encele. Ojalá esté el Chapis. No, Chapis sí es una persona con la que podrías conversar porque sí tiene un nivel intelectual un poquito pues más grande que el mío, pero y está más nutrido sobre todo de la cultura. Yo ahí nomás le muevo poquillo a todo, pero no me quedaría más que agradecerte y de verdad sí. Si nos vuelves a aceptar, oye, yo hablándole de tú, pero pues yo quiero que sea mi amigo. Yo quiero que sea mi amigo. Es mi amigo. Bueno, el caso es de que si vuelves a venir, con todo gusto, nosotros tratamos de grabar una vez por semana, todos saben que eso es una mentira porque es cada 15 días, pero si vuelves a aceptar la invitación, vuelven, porque allá está nuestra floor manager, con mucho gusto y con toda confianza y muchas gracias. Es la representante del profe. Lo que ella diga eso es. Entonces la floor manager, ella es la que dice si volvemos a grabar. Y a toda la gente que nos vio, recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en Spotify, en YouTube y en todas las redes sociales, aunque no las use. Si te gustó, dale like. Compártelo y déjanos tus comentarios. Si el Edgar te cayó gordo, dinos. Si yo te caí gordo, dinos. Si también le vas a dar un super like al maestro, pues dinos también. Nos vemos la siguiente semana. ¿Algo que les gustaría agregar, compañeros, antes de irnos? Solamente comentarles de nuevo, tenemos pues nuestros canales, ¿verdad? Para comunicarnos con ustedes y claro que sí aceptamos sus sugerencias, tanto de temas de los que quieran hablar o del formato, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos algunos mensajes de algunos temas que quieren que toquemos. Claro que sí los vamos a estar tocando, pero no es cierto. Poquito en poquito. Yo voy a hablar de lo que yo quiera. No se pues les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, profe. Todo muy bien. Gracias, entonces nos vemos la siguiente semana. Bye. El podcast del Águila. Perdón, pero es que es el mejor podcast. Nos vemos. Bye.